Imaginemos la escena por un segundo. Un vehículo se detiene de golpe en el medio de la carretera austral. No hay absolutamente nada de señal en el celular. El pueblo más cercano está, no sé, a 4 horas de distancia manejando sobre un ripio súper oscuro. Y miras el tablero y el indicador de combustible marca 1/4 de tanque. ¡Wow! Es que claro, ese es el terror de cualquiera, ¿no? Exacto. O sea, en cualquier ciudad moderna, digamos, ver 1/4 de tanque es sinónimo de tranquilidad total. Tienes gasolina para ir al trabajo como 3 días más. Pero en la Patagonia profunda, 1/4 de tanque ya es una emergencia inminente. O sea, la civilización quedó atrás y el reloj te empieza a jugar en contra. Es un escenario súper escalofriante. Y lo más frustrante de todo esto es que ocurre muchísimo más de lo que uno creería. Porque, a ver, a la mente humana le encanta el control, las hojas de cálculo, saber con exactitud qué va a pasar a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Tal cual, la rutina estructurada. Claro, pero intentar imponer ese nivel de, digamos, control urbano en uno de los territorios más salvajes del planeta es por lejos el primer gran error logístico que se comete. Y precisamente para explorar cómo evitar caer en ese error garrafal, damos la bienvenida a esta nueva exploración detallada. Hoy vamos a diseccionar un material súper interesante, la Guía Cero Errores para recorrer la carretera austral. Esta es la edición 2026 de Aysén Guía Experta, escrita por José Zúñiga. Un documento excelente, de verdad. Sí, muy completo. Y bueno, la misión de nuestra sesión de hoy es extraer esas tácticas de supervivencia logística, pero las crudas, las que son realmente aplicables. Porque la premisa central que atraviesa todo este texto es tajante. O sea, en la Patagonia el mapa no es el que manda. Quien manda ahí es el clima, el estado del ripio y, por supuesto, el nivel de combustible. Exacto. Y creo que este material es invaluable justamente porque no está escrito desde la teoría de alguien sentado en un escritorio en la capital. Viene 100% de la experiencia empírica de alguien que realmente habita el territorio. O sea, lograr conectar esos 3 elementos, clima, ripio y combustible, significa que el viaje realmente va a fluir. Pero ignorarlos, bueno, eso garantiza que la ruta te va a dar unas lecciones bastante duras. Totalmente. Y para que quienes nos escuchan terminen este análisis con el conocimiento de un patagón experimentado, el primer paso que propone la guía no es, digamos, encender el motor ni salir a revisar la presión de los neumáticos. No, para nada. El primer paso es reestructurar desde los cimientos cómo nuestro cerebro procesa el calendario. El texto propone abandonar por completo esto de los días fijos y adoptar un concepto que llama el método de los 10 días flexibles. Claro, porque el error número 1, y Zúñiga lo recalca mucho, al planificar la carretera austral es abordarla como si fuera una maratón corporativa. Eso de llevar la agenda de la oficina al viaje. Tal cual, planificar diciendo, bueno, el lunes dormimos en este pueblo, el martes tenemos este tour a las 8 en punto de la mañana y el miércoles manejamos 300 kilómetros. O sea, en la Patagonia un itinerario rígido de ese tipo se quiebra al primer ventarrón fuerte. ¿Sí? No sobrevive ni un día. Exacto. Entonces el método que plantea la guía es dividir la ruta entera en lo que él llama bloques de viaje, que están totalmente desvinculados de fechas inamovibles. A ver, desempacando esto un poco más visualmente para la audiencia, porque planificar por días fijos en un entorno que es tan impredecible es esencialmente como armar un castillo de naipes, ¿cierto? Sí, buena analogía. Claro, pones una carta sobre la otra y si el clima decide soplar un poquito más fuerte ese día y te derriba la carta del martes, colapsa el castillo entero. O sea, tienes que empezar a cancelar reservas de hoteles, se pierden depósitos de las excursiones y el estrés se apodera de todo el grupo. Pero, en cambio, este modelo de planificar por bloques es más como, no sé, como jugar con piezas de Lego. Totalmente. Y la razón por la que ese sistema de piezas de Lego te puede salvar el viaje entero radica en un concepto que el autor describe muy bien, que es el cansancio invisible. Ah, claro, el cansancio invisible. ¿Sí? O sea, cada bloque tiene un objetivo geográfico y una sugerencia de tiempo interno, pero no tiene una fecha de inicio obligatoria. Por ejemplo, el tramo para ir desde Villa Cerro Castillo hasta Puerto Río Tranquilo es un bloque conceptual. Digamos que requiere un día para el traslado en sí y unos 2 días para explorar la zona. Si resulta que una pieza del martes no encaja, ya sea por agotamiento del grupo o porque el clima está terrible,
Ese bloque de Lego simplemente lo agarras y lo desplazas al siguiente espacio vacío. ¿Sabes que ese concepto en particular, el del cansancio invisible, me parece fascinante? Porque, a ver, manejar en ripio no tiene pero nada que ver con deslizarse por una autopista pavimentada con el control crucero activado escuchando música relajante. No, la diferencia, tanto mecánica como psicológica, es abismal. Manejar en la carretera austral te exige una hiperconcentración sostenida. O sea, las manos tienen que ir súper firmes en el volante por todas las irregularidades del terreno. La vista tiene que estar anticipando si hay baches gigantes, si se cruzan animales sueltos. Y el cuerpo, queramos o no, va absorbiendo miles de microvibraciones por hora. Claro, terminas molido. Y digamos, expandir tu tiempo de descanso sin que te genere esa culpa tóxica de sentir que perdiste un día valioso de tu itinerario. Ahora, esa idea de desplazar los bloques del Lego para absorber ese cansancio suena perfecta en papel. Es súper lógica en la teoría. Pero, a ver, esos bloques tampoco es que floten en el vacío. Eventualmente, en algún momento, van a chocar de frente contra un muro de concreto enorme que se llama clima patagónico. Oh, sí, definitivamente. Entonces, ¿cómo se gestiona realmente el tiempo, ya en la práctica, cuando te cae un temporal que cierra los caminos y la naturaleza te prohíbe seguir avanzando? Bueno, ahí es donde entra esta otra mecánica clave que menciona el texto, que es la flexibilidad responsable. Y esto, mira, exige abandonar por completo nuestra terquedad urbana. Se amanece un día con un viento que literal dobla las ramas de los árboles, o con una de esas lluvias horizontales que te reducen la visibilidad a cero, simplemente no se sale a la ruta y no se sale al agua. Y punto. No se fuerza la máquina. Exacto. Y para que ese bloque entero de actividades se pueda desplazar sin que arruine los días finales del viaje, la guía introduce una herramienta que cataloga como logística innegociable: los días colchón. Que vendrían siendo en esencia días en blanco, ¿no? Exactamente eso, días vacíos. La regla técnica que proponen es agregar un día de margen total, o sea, un espacio completamente libre en tu agenda por cada 4 o 5 días de viaje efectivo. Están diseñados única y exclusivamente como amortiguadores para absorber los golpes que te va a dar el clima. A ver, quiero hacer un poquito de abogado del diablo aquí por un momento, porque pensando en la realidad de la gente, alguien que viaja desde una capital con los días de vacaciones contados, súper estrictos y además con un presupuesto muy ajustado. O sea, agregar días enteros donde intencionalmente no vas a hacer nada suena un lujo impensable. Hasta suena a desperdiciar un tiempo valiosísimo. Claro, lo entiendo. O sea, la reacción natural de cualquiera sería decir, bueno, empujo un poco los límites, me abrigo mejor y le exijo a la agencia que la excursión se haga de todas formas, porque pagué por esto. Y esa es precisamente la trampa mental que termina provocando los peores accidentes en la región de Aysén. O sea, exigirle al clima en un entorno tan hostil y tan extremo no es ningún acto de valentía, es simplemente negligencia logística. Una irresponsabilidad. Totalmente. De hecho, los datos del documento ilustran esto súper bien con un ejemplo clásico, que es la navegación hacia las capillas de mármol en el lago General Carrera. Digamos que hay una alerta meteorológica de viento fuerte, pero tienes un grupo de turistas que presiona para salir igual porque, bueno, su hoja de cálculo dice que es el único día que van a estar en la zona. Claro, y asumen desde su ignorancia que va a ser solo un paseo, no sé, un poco más movido o divertido. Exacto. Pero ignoran que el lago General Carrera es el segundo más grande de toda Sudamérica y que tiene un microclima que es feroz. Cuando hay ráfagas fuertes, ese cuerpo de agua enorme genera un oleaje cruzado que golpea las embarcaciones con una violencia tremenda. Entonces, forzar esa salida no termina en una anécdota heroica para contar en redes sociales. Me imagino que no. Termina en motores que sufren para poder mantener el rumbo, olas de agua helada entrando a los botes, un riesgo severo de hipotermia para los pasajeros, mareos que son incapacitantes y lo más probable es que la autoridad marítima suspenda el trayecto a mitad de camino. O sea, el grupo termina regresando a tierra firme completamente aterrorizado, exhausto y con la moral por el piso para enfrentar el día siguiente. Entonces, viéndolo así, el día colchón no es tiempo perdido ni de broma. Es literalmente una póliza de seguro para mantener el estado de ánimo y la integridad física. Tal cual, es una inversión en supervivencia. Ese día colchón
permite que el grupo, no sé, se quede tranquilo tomando un café caliente al lado de una estufa a leña mientras pasa el temporal afuera. Y saben que al día siguiente, cuando el cielo finalmente se abra, ese bloque de actividades que tenían pendiente se va a reanudar de forma totalmente segura. Sí, tiene todo el sentido. Y esa misma prudencia, digamos, de no forzar una salida al agua, es exactamente la misma actitud que necesitas cuando la tormenta no te atrapa navegando, sino sobre 4 ruedas. Porque, a ver, el mal clima no es que solo te arruina una foto para Instagram, te transforma por completo la física del camino de ripio. Absolutamente. Y para anticiparse a esa transformación del terreno, la fuente revela algo que a mí me parece un paradigma de seguridad crucial. Dice que hay que saber leer el cielo antes de siquiera mirar la pantalla del celular. Lo cual para los estándares de hoy en día resulta totalmente contraintuitivo, porque nuestra dependencia hacia las aplicaciones del clima es casi absoluta. O sea, no salimos de casa sin mirar la app. Claro, pero en la carretera austral, confiar ciegamente en una aplicación del teléfono genera lo que el autor llama la trampa del satélite retrasado. O sea, las aplicaciones no es que fallen porque estén mal programadas, fallan por la infraestructura local de telecomunicaciones. Por la señal. Exacto. Entre los tramos largos y la cantidad de cerros, la señal de Internet es casi inexistente, o en el mejor de los casos, extremadamente intermitente. Entonces, cuando tu teléfono logra captar una rayita de señal 3G al acercarte a un pueblito, lo que hace es descargar un paquete de datos meteorológicos, pero que se generó, no sé, hace 3 o 4 horas. ¡Guau! Es como intentar usar un mapa impreso en el siglo XIX para intentar esquivar el tráfico de una metrópolis hoy en día. O sea, la información digital que te está mostrando la pantallita te dice que hay un día soleado espectacular. Pero ese sol ya dejó de existir, y mientras tanto tu vehículo está a punto de meterse directo en un vendaval. Exactamente. Esa desconexión que hay entre la pantalla y la realidad física del entorno es súper peligrosa, y por eso mismo este documento te entrega reglas empíricas para hacer una lectura climática real. Observar la tendencia visual es vital. Por ejemplo, si ves nubes muy bajas que están como casi aplastadas contra las cumbres de los cerros, eso indica que viene una lluvia inminente y muy persistente. Ajá, buen dato. Y por otro lado, si miras hacia el oeste y notas que hay unas nubes como deshilachadas que se están moviendo a una velocidad enorme allá en la altura, bueno, esa es la advertencia visual clara de que unas ráfagas de viento severo están a punto de impactar en los valles. Y esos vientos fuertes cambian las reglas del juego y de la conducción por completo. De hecho, el texto menciona unas métricas súper específicas. Dice que los vientos sostenidos que superan los 50 o 60 kilómetros por hora cancelan de inmediato cualquier actividad acuática. Pero si esas ráfagas ya superan los 70 kilómetros por hora, intentar manejar un vehículo alto en un camino de ripio que está suelto, bueno, te exige una concentración física extenuante solo para evitar que el viento te desplace la carrocería hacia el borde del precipicio o del camino. Imagínate la tensión. Y a ese viento constante le tienes que sumar, obviamente, la variable de la lluvia, porque el agua modifica toda la fricción del terreno. El ripio, cuando se moja, no es que solo absorbe el agua y se vuelve blandito, sino que empieza a generar una capa súper resbaladiza, que es una mezcla de barro con piedras sueltas. Por eso la guía establece como regla que conducir bajo una lluvia intensa te añade automáticamente, por lo bajo, entre un 20 y un 40% al tiempo total estimado de cualquier trayecto. Es muchísima diferencia. Y ahora que hablas de la superficie del ripio, esto me recuerda a un fenómeno mecánico que literalmente aterroriza a quienes viajan por primera vez allá. Las famosísimas calaminas. Uy, sí, las calaminas son terribles. Para quienes no lo saben, son estas ondulaciones que son súper continuas y súper duras que se van formando transversalmente en los caminos de tierra. Quedan como si fuera una tabla de lavarropa, gigante. Ahora, pensándolo desde el sentido común que tenemos en la ciudad, uno diría, a ver, si el camino es de tierra y está lleno de calaminas, pues bastaría con ir muy, pero muy despacio en cualquier automóvil, incluso si ando en un sedán bajito, para no sufrir daños. Entonces, ¿por qué el documento hace tanto hincapié y es tan insistente en las características específicas que debe tener el vehículo? Es que la física detrás de las calaminas es implacable. Y, curiosamente, no se resuelve solamente yendo lento. De hecho, a veces ir demasiado lento sobre una zona de calaminas empeora la vibración.
¿En serio? Sí, porque se crea como una resonancia armónica que castiga toda, pero toda la estructura del auto. Entonces, la insistencia de Zúñiga en usar vehículos tipo SUV o camionetas 4x4 no tiene absolutamente nada que ver con la potencia del motor para ir rápido. Se trata estrictamente de una necesidad mecánica de supervivencia, el despeje del suelo. Claro, la distancia vertical que hay entre las piedras sueltas del camino y el cárter o todas esas piezas vitales que van por debajo del motor. Tal cual. O sea, un sedán bajito inevitablemente va a terminar golpeando el fondo contra las crestas de ese camino de calaminas o contra baches súper profundos que a lo mejor están ocultos porque están llenos de agua de lluvia. Ese impacto repetitivo que tienes que soportar durante cientos y cientos de kilómetros termina sí o sí fracturando los sistemas de suspensión o rompiendo los depósitos de aceite. Y quedas tirado. Exacto, dejando el vehículo totalmente inmovilizado en zonas donde no hay asistencia mecánica cerca. Y además del tipo de vehículo, a esto se suma el equipo que hace contacto con el suelo. O sea, necesitas neumáticos tipo all-terrain, que estén en perfecto estado, con unos surcos profundos que sean realmente capaces de morder la tierra. Claro, el neumático liso de ciudad ahí no sirve de nada. Y ojo, que aún teniendo el mejor vehículo del mercado, la técnica de conducción tiene que cambiar obligatoriamente. El documento detalla algo muy interesante. Dice que cuando tú vas manejando y ves que el ripio se pone de un color más oscuro, lo cual señala que hay humedad profunda o peor aún, hielo negro, la velocidad base a la que vas debe reducirse instantáneamente al menos en un 20%. Y te da una regla absoluta. Están prohibidas las frenadas bruscas. Sí, prohibidas. Porque sobre ese ripio mojado se producen lo que llaman microdeslizamientos. O sea, los neumáticos nunca están 100% plantados y fijos en el suelo. Y fíjate que sobre eso mismo hay un detalle humano que me pareció fascinante para poder medir la seguridad en la ruta, mucho más allá de ir mirando al velocímetro a cada rato. Zúñiga menciona que el indicador más preciso para saber si estás conduciendo al límite de lo peligroso no es un ruido raro en el motor, es tu propia propiocepción como conductor. A ver, ¿cómo es eso? Claro. O sea, si sientes que tienes los hombros levantados y súper tensos cerca del cuello, o si te das cuenta de que tus manos están aferrando el volante con una fuerza desproporcionada hasta que los nudillos se ponen blancos. La típica tensión del susto. Exacto. Es tu propio cuerpo gritándote una advertencia. Esa tensión muscular significa que tu cerebro está tratando de procesar información demasiado rápido para lo que el terreno permite. Entonces, es la señal física innegable de que tienes que detenerte a un costado, soltar ese volante un rato y simplemente respirar. ¡Qué locura! O sea, esa conexión biológica entre la máquina, tu cuerpo y el entorno me parece de una brillantez tremenda. Ahora, esa tracción constante, ¿no? Esa pelea eterna contra el ripio, contra el barro y las pendientes de la montaña, todo eso no solo agota la energía del pobre conductor y desgasta los neumáticos. Hay una tercera víctima muy silenciosa en toda esta ecuación mecánica que nos lleva de lleno a la amenaza logística más grande y peligrosa de toda la ruta. El rendimiento del combustible se desploma por completo. Sí. Y así llegamos al protocolo que es por lejos el más rígido, estricto e innegociable de toda la guía Cero Errores. Ellos lo denominan la regla de oro de la benzina. Y ojo acá porque es el único punto de todo el viaje donde esa famosa flexibilidad patagónica de la que hablábamos simplemente desaparece por completo. Es que este texto lo plantea casi como un mandato absoluto de supervivencia. Te dice, cada vez que te cruces con una estación de servicio que esté operativa, es obligación tuya detenerte y cargar combustible, sin excepciones. Sí, sin excusas. O sea, no importa si miras el indicador y marca que tienes 3/4 de tanque, o si lo llenaste a tope hace escasos 80 kilómetros en el pueblo anterior. Si ves que hay una bomba dispensadora, el estanque se llena de nuevo hasta el tope. Y la razón de por qué son tan radicales con esto es por un cambio de paradigma brutal que tenemos que hacer. A ver, en nuestra rutina de ciudad, el indicador de combustible del auto funciona más o menos de manera similar a la barrita de salud de un personaje de un videojuego. Claro, mientras esté en verde, todo bien. Exacto. Mientras esté por encima del 20%, pues no hay de qué preocuparse realmente. Sabes que llegas. Pero en la carretera austral, los datos de la guía te exigen recalibrar esa percepción por completo. Allá, el 50% es el nuevo cero.
O sea, llegar a ver la mitad del tanque significa que ya entraste directamente en una zona de peligro rojo. Esa frase de que el 50% es el nuevo cero lo resume todo a la perfección. Y además tiene un sentido mecánico súper profundo. Volviendo al tema de la física del camino de ripio, el rendimiento, los kilómetros por litro que te promete el manual del fabricante de tu vehículo. Bueno, eso se calculó en una pista de pruebas lisa, plana y perfecta, no en la Patagonia. Claro, el consumo real estando en la carretera austral te destroza cualquier estimación urbana que tengas. Para empezar, los neumáticos sufren esos microdeslizamientos sobre el ripio suelto, o sea que pierden tracción a cada segundo. ¿Y qué pasa? Eso obliga al motor a revolucionarse muchísimo más solo para poder avanzar la misma distancia. Y a eso súmale el peso. Enteras. Además, van enfrentando vientos en contra que actúan como si fueran una pared aerodinámica. Y encima tienen que subir pendientes cordilleranas que son súper empinadas usando marchas bajas que requieren mucha fuerza. Todo eso, en conjunto, hace que un motor devore litros y litros de gasolina a una velocidad alarmante. Y fíjate que a ese consumo tan acelerado por el terreno se le suma el otro gran pilar de esta crisis, que es la logística misma del suministro. Las fuentes detallan lo que podría considerarse un verdadero mapa de la supervivencia energética. El texto deja muy en claro que allá las distancias no se miden en cuántos kilómetros te faltan, sino en la disponibilidad real del recurso. Totalmente. Por eso es súper vital internalizar en qué lugares sí existe una infraestructura confiable de combustible. Lugares como Coyhaique, Cerro Castillo, Puerto Río Tranquilo y Cochrane son básicamente los pulmones energéticos de la ruta. Pero el documento hace un énfasis especial en identificar los desiertos logísticos. Que son lugares súper turísticos además. Exactamente, lugares icónicos de postales. Bahía Murta, Puerto Guadal, Caleta Tortel, Villa O'Higgins o Puyuhuapi no cuentan con estaciones de servicio regulares. Y lo que hace que esta regla estricta del 50% separe un viaje increíble de una verdadera pesadilla es lograr entender por qué ocurren los quiebres de stock en el sur. Porque, incluso en los pueblos que sí tienen estaciones formales, esos depósitos subterráneos se pueden secar de un momento a otro y sin previo aviso. Y esto no pasa por una mala administración del dueño del local, pasa por la tremenda vulnerabilidad que tiene la cadena de suministro en esa región. Sí, esa es la pieza clave de todo este rompecabezas logístico. Tenemos que entender que todo el combustible de la región llega por camiones cisterna. Camiones que muchas veces tienen que cruzar fiordos enormes en barcazas o atravesar pasos fronterizos de alta montaña. Entonces, si un temporal de nieve decide cerrar un paso allá en Argentina, o si hay vientos huracanados que impiden que el transbordador pueda zarpar, bueno, el camión simplemente no llega. El suministro se corta. Tal cual. Y además, se puede dar el caso de que de pronto aparezca un par de buses interurbanos, llenen sus estanques que son enormes y te vacían la única gasolinera de un pueblo pequeño en cuestión de una sola tarde. Así de frágil es. Y la localidad entera puede quedar sin suministro durante días esperando a que llegue el próximo camión. Y las consecuencias directas de ignorar esta logística tan frágil y de intentar, estirar el rendimiento del tanque porque crees que la haces, son paralizantes. Porque quedarte sin combustible en la ruta significa que tu vehículo moderno se convierte automáticamente en una caja de metal inútil botada en el medio de la nada. Sí, no sirve para nada. O sea, sin el motor andando, no tienes calefacción. Frente a temperaturas que recordemos pueden caer bajo cero súper rápido. Y como ya establecimos al principio, sin señal de celular, pedir que venga una grúa o llamar a pedir ayuda es literalmente imposible. Es un riesgo crítico para la salud, que se evita 100% de una sola forma, simplemente parando a cargar benzina cada vez que ves una manguera disponible. Exacto. Por eso es que cargar siempre, tener el hábito de usar días colchón y el concepto de avanzar por bloques flexibles no son sugerencias opcionales que puedes tomar o dejar. Son la metodología exacta de cómo el ser humano debe adaptarse a un ecosistema que francamente lo supera en fuerza y en escala. Y eso resume magistralmente toda nuestra inmersión en la guía Cero Errores el día de hoy. Hemos desarmado paso a paso el enfoque tradicional del turista y descubrimos cuáles son los verdaderos pilares de la supervivencia logística. Recapitulando. Primero,
la erradicación del calendario rígido para dar paso a estos bloques de viaje, absorbiendo así el agotamiento físico invisible. Segundo, la implementación innegociable de los famosos días colchón, para dejar que el clima decida los tiempos sin que eso termine destruyendo la moral de todo el grupo. Y tercero, claro, la comprensión mecánica de cómo se debe conducir en este entorno. Aprender a leer las nubes antes que la pantalla del celular, reducir la velocidad drásticamente si vemos ripio, mojado u oscuro, y entender que allá el vehículo requiere altura y buena tracción, y no velocidad. Y bueno, como cuarto pilar, el respeto absoluto por la autonomía, adoptando para siempre la mentalidad de que un tanque a la mitad es un tanque vacío. Totalmente de acuerdo. Toda esta ingeniería logística tan particular desemboca en una frase espectacular que rescata el documento y que me parece un resumen perfecto del alma patagónica. Dice, el que se apura pierde el tiempo. En la carretera austral, el entorno tiene la última palabra siempre. Quien viaja simplemente acompaña el ritmo del camino, observando mucho y cediendo el control. ¡Qué gran frase! Sí. Y para ir cerrando nuestra exploración de hoy, queda flotando un pensamiento un poco provocativo, que, en mi opinión, se extiende muchísimo más allá de las fronteras del sur del mundo, porque hemos analizado meticulosamente cómo la única forma de sobrevivir y prosperar en uno de los territorios más agrestes que tiene el planeta es, irónicamente, abandonando la obsesión por el control total. Es aceptar la imprevisibilidad, es integrar pausas estratégicas y aprender a avanzar con flexibilidad. Sí, me encanta hacia dónde vas con esto. Claro, es que pensemos por un segundo en cómo es la estructura de la vida moderna en las grandes ciudades. Tenemos agendas milimétricas, calendarios que están saturados de reuniones consecutivas sin dejar un solo minuto de respiro, donde de pronto un simple retraso en el metro o un resfriado imprevisto te detona una crisis de ansiedad y te derrumba la planificación de la semana entera. Entonces, ¿qué pasaría si esta misma logística de supervivencia de la Patagonia se aplicara a nuestra rutina diaria? Sería un cambio revolucionario. Yo creo que sí. ¿Qué pasaría si empezáramos a diseñar nuestras semanas laborales usando el concepto de bloques flexibles? Y si programáramos intencionalmente días colchón emocionales, ¿no? O sea, espacios vacíos en nuestra semana, sin ningún compromiso, hechos solo para absorber los imprevistos que te lanza la vida urbana. Creo que la calidad de vida mejoraría muchísimo. Yo estoy seguro. Tal vez descubriríamos que esa vieja sabiduría patagona de no pelear contra la tormenta y de no forzar la maquinaria hasta que se rompa es exactamente el antídoto que estamos necesitando para curar el agotamiento crónico de la civilización moderna. Porque a veces, la mejor manera de avanzar rápido hacia una meta es aprender a detenerse